Hola, bienvenido en este nuevo video. Vamos a hablar de trigo, de la campaña de trigo y de la cosecha que empezó recién. Será un caso ideal para ver lo útil de la app Margen Prospectivo. Vamos a mostrar un poco qué tipo de margen se pueden obtener ahora con un precio que se va a fijar en poco tiempo ahora. Y vamos a mostrar tal vez cuál es el impacto económico lo de poner en silo bolsa y entonces de entregar más tarde. Voy a organizar este video en tres etapas. En una primera etapa voy a hablar del contexto local en Argentina y el contexto global para cómo introducir el tema, pero si ya esto lo tienen claro, obviamente pueden ir al próximo paso. En una segunda etapa voy a armar un caso concreto en un partido de una campaña de trigo, ver qué tipo de margen se pueden obtener en un mes y medio, y tal vez que si tiene sentido de armar una estrategia de cobertura ahora como al último momento, contemplando un poco el rango de margen que se va a obtener. Y después, en una tercera etapa, vamos a mostrar cuál es la consecuencia en términos de margen de lo de poner en este trigo en un silo bolsa. ¿Ok? Así que ahora, primera parte, bueno, voy a decir cosas que ya se sabe. Una cosecha récord, se espera 22 millones de toneladas de trigo, rendimiento muy alto, arriba del 40 quintales en muchos lugares, y incluso hasta arriba de 50 quintales en buenas zonas. Así que este campeonato viene con un muy buen nivel productivo. Tal vez ahí, del lado de los precios, no es tan bueno. Ahí tenemos un artículo de la Bolsa de Comercio que publicó recién, mostrando un poco ahí el nivel de los precios de trigo que son muy bajos. Ahí vemos los precios de Argentina que son muy bajos con respecto a los otros países. Lo cierto es que estamos en un contexto de sobreoferta. En Australia también hubo una muy buena cosecha, o hay por hacer tener una muy buena cosecha. Entonces estamos en un contexto de sobreoferta que hace que los precios están pisados por abajo. De hecho, ahí por eso la Bolsa de Comercio dice que se mantienen por debajo, los precios se mantienen por debajo de las expectativas de la oferta, ¿no? Eso se hace en un contexto donde ya la logística ha empezado con este volumen grande, ¿no? De hecho, ahí se produjo, por ejemplo, de jueves a miércoles, o sea, la semana pasada, ya se produjo un salto importante de la cantidad de camiones que empezaron a entregar trigo en la zona más norte de Argentina, y también se empezó a organizar embarque con respecto a este cereal. Así que estamos en un contexto de volumen grande, seguramente problema de logística, tipo cuesta encontrar camiones, cuesta encontrar destino, ocupo, eh, y precio bajo, o sea, un margen que no le corresponde al productor. Y entonces ahí este graph que puso la Bolsa de Comercio es interesante, ahí está mostrando que ya como un 30% de compromiso por ahí en 2025 y 2026, ¿ok? Compromiso total está subiendo, pero lo que sube también es la proporción de grano sin, donde el precio no fue fijado, sin precio todavía. Así que eso es un caso ideal para nuestra app. Vamos a ver lo que está pasando y qué tipo de pregunta tiene el productor ahora en este contexto de precio bajo, volumen grande y tal vez con un problema de logística. Entonces, eso será perfecto. Ahí, bueno, les recuerdo la app, la URL de la app, lookgt.com, margen prospectivo. Vamos a ir en empezar ya. Eh, Les recuerdo que ahí pueden sumarse en un grupo. La idea del grupo WhatsApp es un grupo WhatsApp, es de compartir ideas, etcétera, de hacer, de, seguir, hacer ir adelante este proyecto, ¿no? Interactuando, intercambiando ideas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar ya. Voilà.
Le propongo, en mi caso, voy a armar un caso en la provincia de Córdoba, en Unión, porque tuve la suerte de conocer a alguien que pudo validar los precios, los datos que voy a usar. De nuevo, estos datos, viste, cuando pones provincia, partido y un cultivo, ahí te va a aparecer estos datos. Son datos estimativos, no soy proveedor de datos, ¿ok? Pero al menos permite dar una idea. Obviamente lo mejor es de adaptar estas informaciones con datos relevantes en tu caso, sin duda. En nuestro caso, está confiable que son correctos para Unión porque alguien me los ha validado. $40 de comercialización, 25 de flete, 15 de cosecha, 400 aproximadamente de costo de producción, un arrendamiento, que es un tercero del, del arrendamiento anual, ¿no? Tomando en cuenta el impacto del cultivo de segunda. Ahí esto es un rendimiento esperado de 34 quintales y fue calculado con datos históricos. Lo vamos a adaptar en el frente de esta nueva cosecha, porque de este previsión de cosecha récord, pero por ahora vamos a quedarnos con estos datos y ahí el precio del futuro 187.5. Dejamos estos parámetros, que son parámetros del modelo que representan la incertidumbre con respecto a la parte precio y la parte rendimiento. Ahí vemos, eso es una adaptación. Ahora vemos que cuando tenemos datos ahí, ya tenemos el pasado y los indicadores clásicos que se calculan, ¿no? El precio de indiferencia, rinde de indiferencia, en los que nos damos cuenta. De hecho, no hay muchos cálculos por hacer, así que si yo modifico un poco, se van a recalcular. Pero ahí vemos un caso típico donde con estos datos estamos con un rinde abajo, esperado abajo del rinde de indiferencia, lo mismo para el precio, y eso es la consecuencia que el proyección del margen está negativa. ¿Okay? Ahí voy a adaptar este rendimiento esperado de 34, ponerlo a 42, porque me dijo es razonable de obtener en promedio este tipo de nivel. Con esta campaña, obviamente, es una consecuencia de estos niveles, esta campaña actual, ¿no? Y ahí ya nos damos cuenta que el hecho de tener un rendimiento más alto, hemos pasado arriba del rinde esperado, del rinde de indiferencia, entonces el precio ahora pasó por arriba del precio de indiferencia. Nosotros estamos en un contexto ahora de margen positiva, pero positiva de cuánto, no tanto, ¿no? Ahí estamos en caso de $71 por hectárea, que no es tanto, así que vamos a, con respecto a este pasado, estos indicadores que dan información de qué tipo de margen vamos a terminar obteniendo, vamos a tocar el botón explorar los posibles, después tal vez cada uno puede obviamente ir en su partido, modificar los datos, etcétera, que le corresponde. Y ahí que vemos, vemos que queda poco tiempo para las modificaciones de precio y de rendimiento. Ahí a un nivel ahora de 187 el 11 de noviembre, hay un poco de espacio para mover hasta tal vez en el peor de los casos un 170% y bueno, en el mejor de los casos, pero poco probable que pasa al 207 por ahí, pero seguramente se va a encontrar en un entorno del 180, 170 180, 195 por ahí, ¿no? Por ahí tenemos el rendimiento que se va a encontrar en un entorno del 42 quintales. Se supone, aclaro algo que no soy experto de los modelos de rendimiento, ahí que eso da una idea de la incerteza con respecto al rinde esperado ingresado um, y ahora da poco volatilidad por el rendimiento. Yo estoy muy interesado que un experto de los rendimientos me da su feedback con respecto a eso y estoy seguro que unos modelos más finos ya existen, ¿no? Pero por ahora vamos a decir que eso me da una buena idea, ¿ok? Posiblemente si ustedes consideran que ya el rendimiento es totalmente fijo, ¿ok? Muy fácilmente ahí se puede cambiar el dato coeficiente de variación del rendimiento esperado. Ponemos uno para dejarle un poco de modificación y ahí tenemos un rendimiento que se va a fijar en el 42. Y vemos de hecho la consecuencia en en el margen, ¿no? Porque sin mucho más movimiento del, del,
del rendimiento. Pero vamos a quedar con este modelo, vamos a asumir que es correcto, ¿no? Que quedamos un poco de movimiento posible del lado del rendimiento. ¿Y eso qué nos da? Nos da, bueno, un margen que, con un margen, en proyección ahora del 71, seguramente el margen se va a encontrar, bueno, en el orden del entre 50 y 100, ¿no? Por ahí. Ahí se pueden ver estas informaciones que son prácticas, como resumen un poco con algunos datos, ¿no? Los niveles de margen ahora va a ser, digamos, desde el $20 hasta, en el mejor de los casos, podrías subir incluso arriba del 100, ¿no? 117 por ahí. Yo con estos niveles, con un plan de entrega en cosecha, o sea, en un mes y medio, en enero, ponele, sí, el tema logístico está ok, hay destino, etcétera, etcétera, o hay plan de no tener problemas de logística, yo agregaría una cobertura. Es decir, yo fijaría un parte de los precios ya ahora, si todavía no es hecho. Pero no demasiado, porque de todos los casos vemos que no se va a jugar mucho del lado de los márgenes negativos. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo agregaría un 40%, yo fijaría un parte del 40% que sería consistente en realidad con los datos de la bolsa de comercio, ¿no? Que ellos, que parece que por ahora, con respecto al compromiso entrega, hay un 40% que tienen precios fijados. Así que les propongo que fijamos un 40%, yo dejo, no, vamos a ver un poco cuál es la consecuencia de fijar solamente un 40% en el margen. Vemos que, no sé si ahí como hay poco espacio no se ve tanto, ¿no? Hay poco movimiento. El ancho de los precios posibles se redujo porque hemos fijado un 40%, dejando un 60%. Así que ahora vemos que, vamos a ver ahí, porque en realidad este slide resume muy bien todo, ¿no? Ahí vemos que pasamos de un ancho de los posibles de los precios desde un 170 hasta 207. Ahora estamos más del entorno del 180 hasta el 200. Y seguramente, bueno, en el orden de los 180, ¿no? Ahí vemos que, bueno, esta decisión del 40% cancelamos totalmente de las posibilidades de margen negativa. O sea, seguro, seguro hay hasta hay una pequeña pregunta de validez del modelo, pero debería seguro en el 99%, el margen se va a encontrar en el orden desde, ahí es el peor 10%, pero vamos a decir, pues sí, tenemos seguramente un 80% de chance, mirando eso, ¿no? Porque tenemos el peor 10%, sacamos el peor 10% y sacamos el mejor 10%. Entonces, vamos a decir, hay 80% de chance que el margen se encuentra en un intervalo del 30 hasta $100, ¿ok? O sea, hemos comprimido el ancho de los posibles con este 40%. Ahí, si queremos ser más exhaustivo, agregamos el 10% antes y el 10% después, y ahí lo vemos ahí. Entonces vamos desde un 0 hasta un 130, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en el mejor 10% y el peor 10%. Pero ahí, terminado con esta parte, lo que vemos es que queda un poco de espacio para movimiento en donde estamos en la campaña, en esta cosecha que está empezando. Um, Seguramente vamos en un 70, pero 70 yo diría más o menos $40, ¿no? Que no es menor. Así que les recomiendo de cobrar una parte con un forward o con un contrato físico, un futuro, qué sé yo, cada uno con sus maneras de hacer. Y les dejo elegir si uno puede querer cubrir el 100% o el 80%, no creo que sea una buena idea. O quedarse abierto también, porque vimos que en realidad el riesgo del precio negativo no es tan grande. Eso es la decisión de cada uno con su nivel de riesgo, su perspectiva y su intuición también.
la mejor decisión es la decisión que toma en cuenta el lado productivo, el lado financiero, y en fin, hay una incerteza que no se puede resolver, así que la intuición del uno yo creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Lo importante es de delimitar un poco, tener como un marco de lo que puede pasar y es el objetivo de la app. Así que ahora vimos la idea de entregar en cosecha, vamos ahora a ver cuál es la consecuencia de entregar más tarde poniendo en un silo bolsa. Y por eso vamos a ir en la parte izquierda de la app, vamos a sacar la idea de tomar cobertura, vamos a ingresar en parámetro opcional y vamos a adaptar este parámetro. Tuve que hacer como algo especial porque no siempre pasa estos conceptos de entregar más tarde. Um, Así que ahí vamos a asumir que debemos entregar el grano en 6 meses. Voy a poner en el lugar de 15 de diciembre, porque ahora se entrega en 15 en 8, en 8 de diciembre, o sea, 8-15 en realidad depende de la... Vamos a poner 15 junio 2026, ¿ok? Y eso, entonces vamos a cambiar el precio. ¿Cuál es el precio para una entrega en 6 meses? Vamos a ir en lo de Magba con los precios futuros y ahí vamos a ver que el trigo enero, que ahora está a 187, yo puse 187.5 porque era el precio del día de antes. Ahora vemos que el precio para entrega en julio está a 197, ¿ok? Así que vamos a poner un 190, vamos a ir en afinando el plan inicial, el plan mercado y en afinando el plan inicial. De ahí vamos a agregar un 197. 197. Eh, vamos a... Pero tenemos que pagar el costo del silo bolsa. Yo tuve como costo de $8 por tonelada. Recibí como datos de $8 y le agrego también un $2 de financiación. No entro mucho en los detalles, pero hay que tomar en cuenta el hecho que no tenés el dinero, si entregas más tarde, no tenés el dinero ya en enero, no, al momento de la entrega. Eso es como un costo de $2. Podría indagar más en los detalles, pero por ahora vamos a asumir que estamos cómodos con eso, ¿no? Vamos a ir a explorar los posibles. Vamos a ver cómo se modifiquen nuestros gráficos. Y ahí tenemos la parte izquierda es el plan inicial, es la situación inicial que vimos. Y ahora la parte derecha vemos que el cono, el plomo es mucho más grande, ¿no? De hecho, ahora se va a parar de fluctuar durante junio, en el lugar de, en este caso, en diciembre. ¿Ok? El rendimiento no ha cambiado, obviamente, ¿no? Porque el grano es lo mismo que fue cosechado ahora. Entonces vemos que la modificación en términos de los márgenes posibles, ¿no? Vemos que ahora donde teníamos un margen, ¿viste? En el orden del 0-100, para decirlo de manera simple, ahora el ancho es ya mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio tiene mucho más posibilidades de moverse por arriba y por debajo, obviamente, ¿no? Y vemos aparecer una zona de un margen posible del 200 hasta el 300, poco probable que pase, pero existe porque por algunas razones en el contexto internacional los precios podrían empezar a subir. Um, y también del lado negativo, ¿no? Esto está apareciendo ahí. Vemos estos escenarios como visual para dar una idea, ¿no? Vemos un poco que estos escenarios se pusieron, se quedaron en el orden del 200 por ahí. Vamos a tocar el botón de nuevo y ver que vamos a ver como otras posibilidades, ¿no? Le recuerdo algo, es que no predisco el futuro, no hago ninguna predicción. Dejo cada uno eh, dejo cada uno tal vez hacer su perspectiva, etcétera, etcétera. Intento delimitar el rango de los posibles de manera razonable, dado los datos que tenemos, ¿ok? Pero sin hacer ninguna predicción, dejo cada uno, el usuario, hacer su propia predicción si él quiera. Ahí vimos que
escenarios se quedaron en el orden del 200, pero tuvimos un escenario donde los precios empiezan a bajar. Voy a hacer un último buscando escenarios que podrían subir. Siempre tenemos el mismo plomo, obviamente, pero ahí tenemos, bueno, ahí vemos, ¿viste? Ahí no descartamos una posibilidad de precios que empiezan a subir hasta 240 en junio, pero también podría pasar un escenario donde el precio baja hasta 160. Yo solamente me paro hasta, esto podría pasar, seguramente se va a quedar en este rango, pero hay oportunidad más alto y posibilidades más bajo. Así que para terminar, ahí vemos que el ancho creció un montón, pero ahora tenemos toda esta zona de margen negativa. Lo que yo les recomiendo es, si la decisión está tomada de poner en silo bolsa, que por un lado resuelve el mundo físico, resuelve estos temas de logística, teniendo más tiempo para entregar más tarde, yo yo agregaría una cobertura ahí, o podría ser una cobertura, fijar un parte del precio, pero ahora el mercado es muy líquido por esta entrega, ¿no? En 6 meses, yo iría fijando los precios de manera gradual. Por ahí tenemos la posibilidad de vender forward gradual. Corresponde a ir fijando el precio de manera regular, con algunas fijaciones y de manera regular. Ahí les propongo que vemos lo que es de ir fijando el 100%. ¿Ok? Exploramos las posibilidades y vamos a ver cómo se modifica. Vemos que ahora el rango de los posibles de precio, como vamos fijando de a poco, eh, el ancho es mucho menor, ¿no? O sea, hemos comprimido bastante los posibles, entonces se ve en los márgenes posibles, ¿no? Así que ahí reducimos el riesgo por abajo, pero también por arriba, ¿ok? Ahí vemos que casi llegamos en el mismo tipo de terreno que lo de no tomar, lo de no poner en silo bolsa. Eh, Yo creo que si fuera yo, pero cada uno toma la mejor decisión con respecto a sus intuiciones, etcétera, etcétera, yo iría fijando un 60%, para decirlo así, para dejarme posibilidad de precios suba, de precios que suben, de margen más alta, pero obviamente con un monitoreo constante, ¿no? Porque ahí permitimos en este escenario poner en silo bolsa, ir fijando el 60% de la producción de a poco, y quedándonos con un 40%, eh, seguimos con un terreno de margen negativo bastante amplio. Al hacer una monitoreo dinámico, podremos asegurarnos de no terminar en esta parte, pero podemos ahora buscar márgenes más altas. Así que ahí espero que les haya gustado este video. Viste que la idea no es de decir lo que va a pasar, de cómo hacer regla general. Lo mejor es de ingresar datos que le corresponde, partido, cultivo, bueno, en este caso hicimos trigo, y los datos de costos que corresponden a su realidad, porque yo para mí estoy convencido que la mejor cobertura es la cobertura que le corresponde al contexto. Así que es fundamental de hacer una cobertura tomando en cuenta su contexto y agregar un parte de mercado, agregar una parte de modelización, pero terminar contemplando esta incertidumbre, pensando, debatiendo entre personas, etcétera, etcétera, para terminar tomando la mejor decisión, que es para mí la que se tome entre gente de su equipo, de su empresa, etcétera, etcétera. Termino con un detalle, para mí que no es menor, es que uno puede decir, no ingresa en el tema flujo de caja, etcétera, etcétera, que si entregas ahora ya tenés el dinero ahora en cosecha. Si pones en silo bolsa, obviamente recibís la plata más tarde. Entiendo que hay algo que se puede hacer, pero no entro en este tema, es usar el silo bolsa como colateral para obtener financiación a tasa preferencial. Les invito a conectarse con la gente que está en estos temas. No conozco mucho, pero eh, aclaro que una solución por el flujo de liquidez, por el flujo de caja, es de pedir una financiación teniendo el silo bolsa en el campo y en el banco
que te hace la financiación sabiendo que el silo bolsa no es tu campo, le va a dar mucha certeza al momento de darte un préstamo. Además, no estoy seguro, pero entiendo que se puede, no hace falta fijar el precio si haces una financiación, no. Eh, Seguís en tu mano lo de fijar el precio, pero puedes obtener una financiación a tasa interesante. Bueno, así que para resumir, y ahora he terminado la video, bueno, un contexto de margen muy ajustado por esta campaña de trigo, un volumen grande pero un precio pisado. Eh, Entregar en cosecha es una alternativa, se supone que el margen va a quedarse en el entorno de los márgenes positivos, en el 0,100 digamos. Tal vez fijar una parte ahora, para mí si ya no lo hicieron, tiene un sentido para evitar este terreno negativo, porque existe un terreno negativo si bien estamos muy cerca de la cosecha y de la entrega. Una alternativa que resuelve los problemas del físico, o sea, la logística, etcétera, etcétera, de poner en silo bolsa. Hay un costo, pero el costo está pagado por el precio más alto de una entrega más tarde. Eh, Abre la ventana de márgenes a lo de poner en silo bolsa hasta cierto punto y la herramienta permite de darse una idea de hasta qué punto el margen puede subir, pero a la vez hasta qué punto el margen puede bajar. Así que espero que les sirve y bueno, y recordense la posibilidad tal vez de agregar una cobertura ideal con respecto a su contexto y a cada uno de elegir cuál es el porcentaje de cobertura ideal. Bueno, si les interesó, les agradezco mucho y agradezco comentario y tal vez compartir a gente a quien les interesa. También estoy más que dispuesto a hacer charla, taller para explicar la app en su caso, en el contexto de trigo, tal vez en el contexto de soja, maíz, girasol, y ver un poco todo lo que permite la app. De hecho, hay la posibilidad de tomar cobertura, de adaptar los costos, de poder comparar correctamente los costos, o tal vez también ver un poco cuál es el impacto de añadir un otro cultivo. Muchísimas gracias.